Auditorio del Contrapunto de Radio América, buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros para compartir una emisión más del Contrapunto de Radio América correspondiente a hoy viernes 9 de noviembre de 2018. Gracias por los reportes de sintonía de antemano que nos están haciendo a través de las redes sociales. Hay muchas participaciones. El tema político verdaderamente concita mucho la atención del pueblo hondureño. Es impresionante cuando colocamos dentro de los temas a discutir el tema político. Por más que algunas veces nos critican que hay que abordar temas estructurales, temas de país, temas económicos, pero la participación de la gente es impresionante cuando de temas de interés político se trata. Hoy vamos a hablar de la consulta popular, una figura que ha cobrado fuerza en las últimas horas. Hay actores políticos influyentes en nuestro país que han estado muy activos en sus redes sociales, el propio presidente del Congreso Nacional, Manuel Zelaya Rosales, desde la oposición, y hay opiniones también de otros actores de la oposición al gobierno importantes alrededor de este tema. Pareciera que hay consenso en cuanto a la figura se refiere. Habría que establecer el tema relacionado con el contenido de la pregunta. ¿Qué se va a consultar? ¿Cuándo se va a consultar? Y también, de hecho, hay muchas interpretaciones alrededor de este tema. Hay quienes hacen lecturas más allá en el sentido de un borrón y cuenta nueva en el país y que esto puede conllevar un pacto de impunidad. Hay quienes se atreven a hacer ese tipo de aseveraciones, preocupaciones desde ya alrededor de este tema. Pero para entrarle al mismo y para que al final ustedes se formen sus mejores conclusiones, vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestros invitados especiales. En un principio les decía a ellos extra micrófono cuando los invitamos, lo hicimos desde una visión partidaria, la representación de ellos o la comparecencia de ellos. Al final resultó que estamos frente a tres profesionales del derecho. La bienvenida a Antonio César Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional y miembro activo del Partido Nacional de Honduras. Bienvenido, Toño. Muchísimas gracias, Lema. Es un placer estar en Contrapunto, estar con dos colegas, estar con dos compañeros del Congreso Nacional, con quien seguramente no vamos a compartir algunos criterios, pero los vamos a debatir con mucho respeto. Yo creo que en la parte introductoria los tweets del presidente Oliva han sido muy claros. Yo creo que se va a llamar la especulación, lógicamente, pero venimos el día de hoy con el ánimo de poder contribuir a aclarar algunos aspectos. Gracias por invitarme. Muy bien, la bienvenida también para uno de los diputados más beligerantes del Partido Libertad y Refundación, don Jorge Cali. Jorge, bienvenido al Contrapunto. Gracias, Lehman. Es un placer estar aquí con usted y poder debatir temas de interés nacional con los abogados y compañeros, el abogado Saavedra y el abogado Antonio Rivera Callejas. Un placer. La bienvenida también para el abogado José Alfredo Saavedra, uno de los dirigentes referentes del Partido Liberal de Honduras. Abogado, bienvenido. Un gusto saludarlo, Ledman. Igual a nuestro compañero Jorgito Cáliz y a Toñito Rivera. De verdad es un honor estar acá en esta tarde para todo Honduras. Bueno, para irle ganando tiempo al tiempo, Antonio César Rivera Callejas, hay quienes están haciendo lecturas que el trasfondo de todo esto es blindar la reelección y de paso también instalar la Asamblea Nacional Constituyente, que el propósito de la consulta son esos dos temas y que lo demás es puro relleno. Sus consideraciones al respecto. Después de muchos años de bregar en esto de la política y de estar en el Congreso, uno aprende, Ledman, a respetar y a tolerar todos los criterios y todas las opiniones de todos los sectores. Yo no comparto los dos que tú acabas de manifestar. ¿Qué es lo que ha dicho el doctor Oliva? Primero, que no hay que tenerle miedo a la consulta. Eso lo hizo la semana anterior. Y en esta semana ayer, que va a escuchar a todos los sectores para ver el qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar y cuándo preguntar? Y fíjate, Lehman, que una encuesta o una consulta ilegal en el año 2009 dividió a la población hondureña y nos tiene dividido hasta el día de hoy. Una consulta legal en el 2019 puede unificar a la población hondureña. Aquí mire usted lo que pasa en 10 años en nuestro país, en una década. Hace 10 años, una consulta, cuarta urna, y en mi opinión muy personal, ilegal, dividió y nos tiene dividido hasta el día de hoy. Es más, creo que rompió con el bipartidismo en nuestro país esa encuesta ilegal. Hoy, 10 años después, es necesario hacer una legal
que pueda unificar al pueblo hondureño. Yo no puedo descartar ni puedo asegurar qué temas se van a tratar. Si va a la reelección, si va a segunda vuelta, si va el matrimonio gay, si va el aborto, si va la constituyente. Yo no puedo decir que van, ni tampoco puedo decir que no van. Hay correligionarios míos, amigos. Usted no puede descartar que el tema de la reelección y la constituyente van a ir en la consulta. No puedo ni una ni la otra, ni asegurarla ni descartarla. Le digo, dos buenos amigos míos, Ricardo Antonio Álvarez Arias y David Guillermo Chávez Madito, ya manifestaron que si un caso se consulta para constituyentes, ellos van a estar en contra. Pero también hay otros que no lo han manifestado públicamente que dicen podría ser. Entonces, usted no descarte ningún tema ni asegure ninguno. El doctor Oliva lo dijo ayer en uno de esos tweets. Vamos a empezar a escuchar a todos los sectores para ver el qué, el cómo y el cuándo. ¿Cuándo debería hacerse esa consulta a su criterio? En mi opinión, si llega a haber consenso a finales del próximo año o principios del siguiente. Y le explico por qué, Ledman. Mientras no se hayan aprobado las reformas políticos electorales, vamos a estar en lo mismo. Si vamos a una consulta con el actual tribunal, muchos sectores no lo van a dar la credibilidad. Entonces tendríamos que pasar primero con reformas políticas electorales a principios del próximo año y luego de las reformas, donde todos nos pongamos de acuerdo, poder hacer la consulta. ¿Cuál es su posición al respecto, don Jorge Calix, como miembro activo de Libertad y Refundación? Bueno, ok. Voy a comenzar refiriéndome al comentario que hace el vicepresidente del Congreso, don Antonio Rivera Callejas, sobre que en el 2009 una consulta ilegal nos dividió. En el 2009 nos dividió el golpe de Estado, que ambos aquí apoyaron, tanto don Antonio Rivera Callejas como don José Alfredo Saavedra. Y si vamos a hablar de ilegalidades, hablemos de la ilegal reelección que nos mantiene divididos el día de hoy. Ahora bien, el tema no es entrar en este tipo de discusiones que ya sabemos que no van a terminar en nada porque yo tengo mi punto y ellos tendrán el de ellos y hay que respetarlo. El tema es cómo hacemos para ver para adelante y hacer que Honduras salga y avance, porque está estancada, está sumida en la división, en la intolerancia, en la confrontación, en el desarrollo, en la subdesarrollo, perdón, en la corrupción, en la pobreza. Así está Honduras. ¿Cree que la consulta, Jorge, es la vía para que nos reconciliemos? Es que mire, cuando usted habla de la consulta, fíjese bien ese término, porque lo han utilizado algunos sectores y hablan de una cosa, lo hablan en singular, y el tema no es la consulta, el tema es la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones del país. Ya la gente está cansada de que 4, 5, 6 políticos tomen decisiones por 8 millones de hondureños, decisiones que en su gran mayoría han sido nefastas para el pueblo. 5 magistrados en la Sala de lo Constitucional decidieron lo que le tocaba decidir a 8 millones de ciudadanos, y me refiero al tema de la reelección. Por ejemplo, eso tuvo que haber sido sometido a consulta, a plebiscito, y que sea la gente que diga que sí o que no. Nosotros, por principio, estamos de acuerdo con las consultas populares. No nos podemos venir a oponer el día de hoy si estamos... Así nació Libre, por querer hacer una consulta. ¿Qué temas deben consultarse a su criterio? Todo, Lesman, absolutamente todo. Lo que la gente quiera opinar, sobre lo que la gente quiere opinar. La gente quiere opinar sobre la reelección, por ejemplo. Deberían de tener un espacio para hacerlo. Se les impidió hacerlo en el pasado, en el 2015, cuando fueron allá a la Sala de lo Constitucional, y ahí con los 4 personas que había puesto Juan Orlando, más la otra que ya estaba, aprobaron la reelección de manera ilegal. Entonces, eso debería de consultarse a la gente. Nosotros, Lesman, y este es el punto, cuando hablamos de consulta, hablamos de participación ciudadana. Hablamos de involucrar a los hondureños en la toma de decisiones. Nosotros creemos que el orden constitucional está roto. Nosotros creemos que a la Constitución de la República no le cabe ni un parcho más. El artículo 239 de la Constitución de la República dice que la reelección es prohibida. Sin embargo, Juan Orlando Hernández usurpa ilegalmente el poder de la nación, el poder ejecutivo. No tenemos institucionalidad, no funciona. El sistema de pesos y contrapesos en Honduras es inexistente. No hay Estado de Derecho,
no hay rule of law, no hay república en Honduras. Y eso está ahí 100.000 informes al respecto. La gente se va no buscando el sueño americano, se van huyendo de la pesadilla hondureña. ¿Qué nos queda? Empezar de nuevo. Reconstruir el Estado que no existe, que está deshecho, que está desmoronado. Y nuestra tesis es que para eso se ocupa una Asamblea Nacional Constituyente. No sabemos de otra forma posible para hacerlo, pero Lesman, esa es mi opinión. ¿Usted qué opina? Usted puede estar a favor o en contra, ¿no? ¿Qué es lo que Libre ha propuesto desde el día número 1? Que la gente decida. Que se le pregunte a la gente y que la gente diga sí o no. Y si dicen que sí, pues sí. Y si dicen que no, pues no. Eso sí, no podemos ir a ningún tipo de consulta con el Tribunal Supremo Electoral del fraude, con los votos rurales, con la curva de Batson, con las 640 ¿Qué veces. piensa de ese pacto de impunidad que desde ya algunos sectores están diciendo hay entre nacionalistas y liberales y miembros de Libre? Mire, ese es un ataque infundado y burdo, porque si hay un partido que ha hecho oposición férrea y que ha denunciado los actos de corrupción del gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, ha sido Libre. No es otro, no es el Partido Liberal, no es ningún otro partido ni ningún otro ciudadano. Hemos sido nosotros. A la ciudadanía que le están vendiendo esa idea simplemente porque no quieren consultarle al pueblo, no entiendo yo qué tiene de malo consultarle al pueblo. Sinceramente no lo entiendo. La gente es sabia, la gente va a saber qué decisión tomar sobre cada tema. A los que escuchan este tipo de ruido, déjeme decirle que Libre jamás va a apoyar ningún tipo de acción que venga a generar impunidad. Libre quiere a los corruptos presos del partido que sean. Y si hay en Libre, por favor refúndamelo en el pozo también. Muy bien. Bueno, por aquí alguien me consulta. Lesman, por favor pídale al abogado Saavedra, quiero una opinión jurídica. Él es una persona seria, dice. Tengo entendido, dice, que los temas que ya han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia no pueden ser sometidos a consulta, a plebiscito. Por favor, dice que me saque de mi ignorancia. Entiendo que el tema de la reelección ya fue juzgado. Sus consideraciones al respecto. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias, Lesman, y a todos los amigos en cabina. Voy a iniciar diciendo que no voy a cometer el error de cuestionar a Jorgito, a quien yo le tengo estima, pero su costumbre siempre es tratar de polemizar y golpear a los demás. Pero está joven y le vamos a perdonar ese espacio. Creo que es mi deber como mayor. Entonces, creo que es importante establecer varios parámetros, sobre todo ver esto desde el punto de vista del interés de país, no del interés de partido, porque mi característica siempre ha sido ser coherente, respetuoso, tolerante con la opinión de los demás. Y en este caso yo voy a decir que en el periodo pasado su servidor presentó una iniciativa para que pudiésemos aprobar en el Congreso el plebiscito. Igual lo hicieron otros amigos como Beatriz Valle del Partido Libertad y Refundación y otros amigos de otros partidos. Ahí se dio un fenómeno interesante. El Partido Nacional de Honduras en el gobierno y en el Congreso, con una mayoría abrumadora, decidió no acompañarnos en esa iniciativa. Sus servidores pro consulta, pero pro consulta legal, sin violentar la ley. Lo que pasa es que en los últimos tiempos en Honduras se ha vuelto una regla general. Para justificar un extremo u otro hay que violar la ley, hay que violar la Constitución. Y nosotros, independientemente de que nos aplaudan unos o nos cuestionen otros, creo que ese es el mayor daño que se le ha hecho a Honduras, acostumbrarnos a la ilegalidad, y eso de verdad le causa un enorme daño al país, a la institucionalidad. En ese sentido, establecido esa premisa mayor, quiero decirles que yo vi con mucho agrado, escuché con mucho agrado la iniciativa del doctor Oliva. Lo que yo vengo diciendo es, ¿será este realmente un distractor? Un distractor para dejar de hablar de los temas torales del país que tienen al pueblo hondureño de rodillas. Son miles y miles de hondureños que tuvieron que emigrar hacia otro país. Entiendo, la migración es un derecho, pero esto es más que una migración, es un éxodo. ¿Huyendo de qué? De la extrema pobreza, del desempleo, de la inseguridad jurídica, de la inseguridad individual, colectiva, de la falta de empleo. Son más de 3 millones de personas sin empleo.
con un costo de vida inalcanzable. Es impresionante cómo realmente el pueblo hondureño está perdiendo la esperanza. Entonces, siendo optimista como yo lo soy, cuando veo esa iniciativa la aplaudo, pero desde luego yo quisiera saber realmente qué es lo que hay detrás de esto, porque rápidamente se habla de una constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente significa darle poderes a diputados constituyentes. ¿Para qué? Para que deroguen la Constitución, para que elaboren una nueva Constitución y empezamos de cero. De cero significa que todo es posible a partir de ese momento. Sin embargo, repito, soy optimista, pero como el oyente hizo una pregunta contundente, yo le diría, en primer lugar, la sentencia dictada por la Sala Constitucional, respetando desde luego la opinión de otros, no se refirió a permitir la reelección, despenalizó el hablar sobre el tema de la reelección, y esto lo hemos hablado y a usted le consta en diferentes foros, respetando, repito, Y usted ha sido coherente en ese tema. Totalmente. En todos mis actos de mi vida, lo que digo es lo que hago. Entonces, en ese sentido, yo le diría al televidente... Solamente fue que despenalizó la Corte a su criterio, la Sala de lo Constitucional, al hablar del Así tema de la es. reelección. Lo demás fue una imposición. De acuerdo. Y en definitiva, hay que continuar. Pero la sociedad hondureña... Entonces, jurídicamente, si cabe en la consulta... Es que la consulta, quiero decirlo, la consulta es bienvenida. El tema es que vamos a consultar, si hay 3 mecanismos de consulta, porque la Ley de Participación Ciudadana, reformada a través del artículo 5 de la Constitución, permite 3 tipos de consulta: la iniciativa ciudadana, el referéndum y el plebiscito. ¿Qué se puede preguntar en el plebiscito? Usted es pro consulta. En ese sentido, ¿cuál sería la forma democrática, cree usted, para escoger los temas? Escuchando a todos los sectores, desde luego, abrir, aperturar un diálogo franco, sincero, pero sin agendas ocultas. Pero el oyente quiere escuchar una opinión jurídica, no una opinión política, así entendí yo. El artículo 375 de la Constitución de la República es un artículo, Petro, que no ha sido derogado ni reformado mediante mecanismo alguno. Y el artículo 375 constitucional prohíbe, y es más, dice que cualquier mecanismo que se utilice para derogar, ignorar, destruir la Constitución, sigue subsistiendo la Constitución, y llama a todos los sectores a poder hacer vigente la Constitución, y luego, acto seguido, habla de la penalización a aquellos que lo intenten por alguna forma. Yo no tengo la culpa que el artículo 373, 374 y 375, que son artículos Petro, no hayan sido derogados mediante aquel mecanismo que yo no puedo avalar. No puedo avalar por 3 situaciones puntuales. Uno, como ciudadano no lo comparto, como jurista, como docente universitario tampoco lo puedo compartir, como diputado mucho menos. En ese sentido creo que la salida es efectivamente ir a una consulta popular, definamos la pregunta legal, porque quienes no conocen los antecedentes de lo que pasó en el periodo 2009, cuestionan, pero no saben, no conocen realmente cuál fue el aporte nuestro, por ejemplo, en ese momento histórico, apoyando realmente que pudiésemos armónicamente continuar con la consulta. Yo fui pro consulta, ahorita usted no conoce esa parte. A su criterio, ¿cuándo debiese hacerse esa consulta y quién la debería hacer? Porque, bueno, usted escuchó a Jorge Cálix, ellos no creen en el tribunal, no creen en las personas que están ahí. Yo no voy a descalificar al Tribunal Supremo Electoral, solo voy a decir lo siguiente, así de manera contundente. Hay que buscar los mejores momentos, los momentos donde haya imparcialidad, donde haya criterio de objetividad, donde haya independencia. Usted, nosotros todos en Honduras no podemos desconocer la fragilidad, el cuestionamiento a los resultados dados por el Tribunal Supremo Electoral. Y no es una opinión personal, por Dios, es un tema de país. Necesitamos recuperar la credibilidad, aumentar la mayor participación ciudadana y fomentar la transparencia en todos nuestros actos. Entonces creemos que la consulta, yo quiero ser optimista, quiero ser, así como siempre, proactivo en esto y sentir que el doctor Oliva planteó una consulta. Yo lo he leído varias veces. Lo extraño es que rápidamente otros amigos
le ponen consulta igual a constituyente. Y repito, no hagamos las cosas mal, no sigamos violando la ley, no sigamos violando la Constitución. Creo que es oportuno que reflexionemos ¿Está en contra todos. de la constituyente usted? Sí, estoy en contra de la Constituyente porque no lo permite la Constitución bajo los parámetros de una Constitución vigente. Entonces, pero no significa, escúcheme, porque nosotros somos una mentalidad abierta. Consultar al pueblo en la mayor crisis, la mayor crispación que vive Honduras. El pueblo está perdiendo la esperanza. Y un pueblo que pierde la esperanza es un pueblo fracasado. 2, no podemos seguir confrontados permanentemente. Nuestros hijos, nuestros descendientes tienen derecho a una mejor Honduras. Creo que la clase política y todos los sectores y todos los actores tenemos un altísimo grado de responsabilidad. Todos, absolutamente todos. Porque si de cambiarse la Constitución se trata, cambiemos la Constitución y desaparece la pobreza, desaparece la corrupción, aparece la generación de empleo, qué bueno sería, pero no es por decreto que se erradica la conducta impropia de hondureños en todos los tiempos. Bueno, voy a dar lectura porque estamos recibiendo una gran cantidad de comunicaciones a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. Tenemos habilitada también nuestra línea telefónica. Vamos a atender también un par de comunicaciones al 22 32 1009 y al 22 90 49 50. Lesman, ¿de qué sirve una consulta al pueblo sobre un plebiscito si al final sale David Matamoros Baxon y Marco Ramiro Lobo y Mauricio Rodríguez y el pueblo siempre sale burlado? Espero lo lean, dice Alfredo Orellana desde Miami, Florida. Otro oyente nos dice por acá, y con tanta calamidad y pobreza, ¿será correcto estar invirtiendo millones en consultas populares? Si para libre no sirve el tribunal, entonces ¿quién va a hacer la consulta? Lesman dice, felicidades por su programa. Tribunal. Hay un pacto entre Mel, Carlos Flores y Jo para la impunidad. Dentro del pacto está el fondo departamental y el aumento a diputados. Dios bendiga a Honduras, dice. Qué terrible, dice. Desconocen a Jo, pero cuando le favorece en el tema del registro, dice, en el tema del Tribunal Superior de Cuentas, ahí sí lo reconocen. Otro oyente dice, saludos Lesman, antes de las elecciones le pidieron hacer esa consulta, pregúntele a su invitado Callejas que si ya se le olvidó, dijo que la mayor consulta eran las elecciones y ahora como ya mataron al tigre, no saben qué hacer con el cuero, dice. Lo felicito por tan lindo programa, es la única forma que puede cambiar nuestro país con la constituyente. Buenas tardes. Qué terrible, dice. Escuchando al abogado Saavedra, significa entonces que es borrón y cuenta nueva. ¿Cómo quedan los escándalos de corrupción en la administración de Mel Zelaya y en las administraciones nacionalistas? Por favor, explíquenme. O sea, el trasfondo de todo esto, dice, es impunidad. Otro oyente, buenas tardes. ¿Y qué no garantiza que la consulta no sea trastocada para beneficio de algunos? Que consulten al pueblo, pero que se respete el resultado. Otro oyente dice, Lesman, me agrada, dice, estoy escuchando por primera vez a don Jorge Cálix hablar de reconciliar al país. Qué bueno, dice. Por primera vez lo escucho, esa es la única vía, dice, no hay otro camino, dice este amigo oyente. Ojalá que los políticos piensen en Honduras y no en sus intereses particulares. Sobre estas primeras participaciones, Antonio César Rivera Callejas. No, yo sigo manifestando, Lesman, el aspecto que las elecciones anteriores fue una gran consulta. Yo creo que 1.300.000 hondureños se manifestaron a favor de la reelección del presidente Hernández. Creo que 1.200.000 de la alianza de oposición votaron por otro candidato y 450.000 votaron por otro candidato. Eso para mí fue una enorme consulta del pueblo hondureño. Para mí sí me alegra, Lesman, escuchar aquí a Jorge y al abogado Saavedra manifestar que ambos son pro consulta. El abogado Saavedra hace hincapié en la palabra legal, en consultas legales. Yo comparto plenamente eso. El aspecto de la motivación del presidente Oliva, de los tweets que él ha manifestado, sus declaraciones públicas, son todo un aspecto positivo. El primer valladar que tenemos, Lesman, son las reformas electorales por los plazos. Si para el 20 de enero del próximo año, en esta legislatura, no hay reformas electorales que conlleven reformas constitucionales, nos quedamos atrasados casi por un año. Entonces, lo urgente
son reformas electorales. Una vez realizadas esas, con formación de un nuevo tribunal y todas las demás, podemos hablar ya de la consulta, pero el presidente Uribe desde la próxima semana estará ya atendiendo sectores sociales, económicos. Para el tema de la consulta. Para el tema de la consulta. Para el tema de la consulta. Y yo digo que la consulta sí nos puede unificar al pueblo hondureño, bajo cualquier aspecto de qué se va a preguntar. Desde una reelección, si quieren que se regule, hasta una constituyente que podría darse. Yo le vuelvo a repetir, no la aseguro. Escuchó las participaciones, la gente está interpretando borrón y cuenta nueva en relación a muchos escándalos de corrupción, Antonio César. La gente lo interpreta y hay que respetarlo, pero no es así. La gente interpreta a veces aspectos de como, por ejemplo, ayer, le voy a hacer un ejemplo de lo que pasó ayer en el Congreso. Ayer Libertad y Refundación no nos quisieron acompañar en 3 préstamos, que eran al 0.25% del BID a 40 años plazo, para beneficio de los más pobres de nuestro país. Y ellos dijeron que no, y se encerraron en que no, y armaron relajo, y no quisieron acompañarnos. Eso no lo dicen. Pero en algunas veces nos van a acompañar y en otras no. El hecho es que la gran consulta popular que propone Mauricio Oliva Herrera, creo yo, va a ser el camino de la reconciliación en nuestro país. Que estamos divididos, Lesma, estamos más que divididos, que estamos polarizados. Y frente a un tribunal desacreditado, ¿quién debe hacer o a quién corresponderá dirigir esa consulta? Yo no comparto que es un tribunal desacreditado. Tal vez es un tribunal que tiene algunas objeciones de parte de la oposición. Pero si hacemos un nuevo Tribunal Supremo Electoral, donde converjan todas las fuerzas políticas y obtengamos 115 votos otra vez, creo que le va a dar más credibilidad, si es que no tiene credibilidad. Yo le digo esta cosa, Leandro, y se lo digo aquí a don Jorge Luis Cálix. Jorge Luis Cálix dice, se cayó el sistema 584 veces. 640. 640 veces. Se cayó el sistema en el tribunal. Según la OEA. Se puede caer 1.400 veces y las actas van a estar igual. Yo puedo traer aquí a Radio América las 18.500 actas y las sumamos una por una y ponemos una pantalla ahí atrás y se puede caer el sistema 694 veces y las actas ahí están, firmadas por el miembro mesa de la alianza. El Tribunal Supremo, para que volvamos al tema central, debe dirigir esa consulta. Sin lugar a dudas. Institucionalmente hablando. No puede ser el INE, como pensaban en el 2009. No puede ser el Instituto Nacional de Estadística. O podría ser el INE, como la querían la cuarta urna. Tiene que ser el Tribunal Supremo Electoral que vamos a elegir en el mes de mayo del próximo año. Por eso es que yo digo que la consulta no puede ser a principios del año. Tiene que ser a finales del próximo año o inclusive principios del 20. Yo creo, Lema, y volvamos al tema en lo que coincidimos. Porque escuché a Jorge Cálix decir, la consulta no podemos nosotros oponernos, así nació libre. Escuché a la abogado Saavedra decir, soy proconsulta, legal, pero soy proconsulta. Yo presenté un proyecto de ley en el periodo pasado, al igual que Beatriz Valle. Usted escucha aquí 2 referentes de 2 bancadas, un expresidente del Congreso y uno de los miembros de la bancada más beligerantes de Libre. Es más, me voy a atrever a decir, ahí está el representante de Emel Zelaya y aquí está el representante de Luis Zelaya. Aquí hay 2, usted no ha invitado a 2 personas de bajo nivel. Entonces, y los 2 dicen sí a la consulta. Entonces, eso ya hay un punto de inicio, ya hay un punto de coincidencia. Un interlocutor de Mauricio Oliva. De Podría ser. Sí, podría O de ser. Reinaldo. ¿Sí? O de Ricardo. Estoy en medio de grandes aquí. No, y usted pues, usted es el hombre de contrapunto, pues. Bueno, don Jorge Cálix, hay muchas participaciones, Jorge, obviamente unas están a favor del tema. En lo que sí hay coincidencia es en el tema de la consulta. Lo que percibo yo que habría que establecer un mecanismo es en cuanto a los temas a definir. Usted establece que no debe limitarse a temas políticos, sino que deben de considerarse otros temas también de interés nacional. Sí, es que, a ver, como lo dije durante mi participación inicial, Libre es abanderado en la consulta popular. Ese es uno de los ejes principales de nuestro partido, de nuestra gestión política, de nuestro programa de acción política también. Y nosotros, bueno, aclararle a algunas personas que yo entiendo que cada quien quiere jalar agua para su molino, que
hay que atacar a Libre como del lugar porque tal vez así crecen y no siguen hundiéndose, sobre todo los que sacaron menos de 400.000, 500.000 votos en las elecciones pasadas. Hablan directamente de una constituyente pactada con el Partido Nacional. Yo le voy a decir algo, Lesman. Primero, Libre quiere una Asamblea Nacional Constituyente desde el 2009, no es desde ahorita. ¿Estamos claros en eso, verdad? ¿Sí? Muy bien. Número 2, el Partido Nacional. Originaria, ¿verdad? Originaria, por supuesto. El Partido Nacional, hoy por hoy, no la quiere. No está de acuerdo con una constituyente. No lo está. Pregúntele usted aquí al primer vicepresidente a ver si él está de acuerdo con eso. O si su partido tiene una... Ya salieron dos. Nadie ha dicho estamos a favor, pero ya salieron dos a decir estamos en contra. Que son, él los mencionó al inicio, David Chávez y Ricardo Álvarez. Entonces no hay un acuerdo entre Libre y el Partido Nacional por ese tema. Mire, Nosotros lo queremos. Hay un oyente aquí que me dice, por favor, no de mi nombre, pero ya hay un pacto, dice, el Partido Nacional quiere la reelección, obviamente Mel también dice, a cambio Libre la constituyente. Eso dice, ya está arreglado. Mire, ahí al amigo que mandó ese mensaje, esas conjeturas son absurdas. El Partido Nacional quiere la reelección. ¿Y dónde está Juan Orlando entonces ahorita? Ahí está, no ocupa un pacto con nosotros para eso. Se reeligió a matacaballo. De acuerdo con el análisis que hizo de la sentencia el abogado José Alfredo Saavedra, 100% de acuerdo con todo lo que dijo. Se reeligió a matacaballo. No ocupa Libre para eso. No lo ocupa. Es más, también se lo digo, si Mel Zelaya quisiera lanzarse mañana, se lanza. ¿Y quién se lo impide? Si el Tribunal Supremo Electoral no le va a decir que no. Pero Mel no está... ¿Usted reconoce a Mel como el líder referente de Libertad y Refundación? Por supuesto, Como claro el que sí. perfil idóneo para ser el candidato Libre. Mire, Mel, usted me pregunta si lo reconozco como el líder de Libertad y Refundación. Bueno, yo le digo, yo claro, yo lo reconozco como líder de la oposición. No hay otra persona en la oposición que aglutine tanta fuerza como lo hace Manuel Zelaya Rosales. Ahora, pregúntele al presidente Zelaya si él quiere hacer lo mismo que Juan Orlando Hernández. Él le va a decir que no, él quiere escuchar a la gente. Ese es Mel. Nosotros lo que queremos es que se escuche a la gente. Nosotros pensamos que Honduras necesita una constituyente, pero Lesman, yo puedo estar equivocado. Nosotros no somos dueños de la verdad absoluta. ¿Qué proponemos? Que se le consulte al pueblo hondureño y que los que están en contra voten por el no y que los que están a favor voten por el sí. ¿Por qué Jorge ya nos dice fuera Jo, dice? Fuera Jo, 1000 veces fuera Jo, por favor. Y el que me diga ahí Está que vi... pro consulta, dice. Pero claro que Pareciera sí. nacionalista. Dice. Discúlpeme, pero en todo caso los nacionalistas han No lo agarrado digo nuestro yo, por discurso. ejemplo, lo dicen los mensajes. El amigo, el televidente, que me disculpe el amigo. Pero los que están ahora con pro consulta o los que han tomado el discurso de Libre son los nacionalistas. ¿O no nacimos nosotros a raíz de una consulta popular? ¿Es para alguien un secreto eso? Y solo para terminar rapidito con el tema del tribunal. Sí, porque queremos sacar algunas comunicaciones. Toño ha sido categórico en el sentido de que para que los resultados tengan de alguna manera, generen confianza y que el proceso sea transparente, hay que tener un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Yo me voy un poquito más allá. Hay que tener nuevas reglas del juego. Hay que tener reformas electorales antes de eso. Y yo creería que para ahí avance el Congreso Nacional de la República, para que hagamos una reforma electoral integral que genere confianza. Que si usted va a votar y le da un voto a Pedro, ese voto le sume a Pedro y no que después de 640 veces que se cayó el sistema le cuente a Juan. Muy bien. Atendemos comunicaciones. Miguel, ahí estás. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Bueno, si la repite con gusto, vamos a escuchar ahora al abogado Alfredo Saavedra en relación, dice, al tema de las reformas electorales. En el ánimo de ir construyendo, Lesman, por favor, me gustaría, dice, que pudieran establecer los tres caballeros, dice, que conforman las tres fuerzas mayoritarias en el Congreso Nacional, sobre qué temas hay acuerdos a nivel del legislativo. Antes, abogado Saavedra, vamos a atender comunicación. ¿Se interrumpió? Abogado Saavedra. Miren, lo que puedo decir con contundencia es que el Partido Liberal no tiene acuerdos con el Partido Nacional. Lo demás, acuerdos entre Partido Nacional y Partido Libre, no puedo yo subrayarlo, afirmarlo, porque lo desconozco. En ese sentido, creo que lo más importante en esto es que podamos establecer ese debate de altura, como lo dije anteriormente, ese debate
con la responsabilidad que el momento histórico amerita. Honduras es un pasto seco. Cualquier chispa puede terminar con la relativa paz social en Honduras y perdemos todos. Lo que pasa es que hoy por hoy, si uno dice algo, creen que es un cuestionamiento al presente gobierno. Si las políticas de gobierno que han dado como resultado esto son todas. Desde luego hay cosas buenas, pero me refiero a lo que vivimos hoy por hoy. Y alguien puede decir que repito lo mismo. Sí, voy a seguir repitiendo lo mismo. Yo no creo que haya un hondureño que no le haya dolido desde lo más profundo del corazón ver niños, niñas, abuelos, abuelas, hombres y mujeres yéndose masivamente del país. Algo está pasando, algo está fallando. Un sistema de salud colapsado totalmente. Los que venimos del interior del país, que conocemos diariamente esa realidad, no hacemos más que lamentarlo profundamente. Tenemos un país donde los hombres y mujeres, sus ciudadanos, sus habitantes están perdiendo la esperanza. Lo volví a repetir. Pero es que creo que es responsabilidad de todos realmente. La clase política debe darse cuenta que este es otro entorno, es otra realidad. No podemos seguir con acuerdos, aquellos acuerdos que en aquel momento eran respuesta a ciertas cosas. La gente exige transparencia como regla general y hay que ser transparente, no como o por vía de sección. Entonces, sentimos que es necesario grandes acuerdos nacionales. Yo soy optimista. El Partido Liberal del 22 de diciembre del año pasado, después de las elecciones, mandamos una carta a Naciones Unidas para promover el diálogo. Luego se sumó el ingeniero Salvador Narrala, y posteriormente se sumó el gobierno a través del presidente Hernández. Ha habido y ha existido un entusiasmo, un optimismo. Yo sigo apostándole a eso. Pero como no quiero desaprovechar la oportunidad, si hablamos de consulta, tratemos de hacerlo de manera correcta, de manera legal, de tal forma que no volvamos más polarizada la sociedad hondureña. Porque si el propósito de unos y otros es polarizar más, entonces yo diría, no va a existir una nueva ley electoral. Porque una cosa nos puede llevar a la otra. Poner este tema en la discusión desplaza otros temas automáticamente. Y hay que seguir en el diálogo, hay que seguir dialogando. Las fuerzas políticas representadas en el diálogo nacional deben dar frutos. Hay una amnistía, por ejemplo, que es apoyada por el Partido Liberal en el tema de los presos políticos. Nosotros queremos que se dé esa amnistía porque queremos realmente que abandonemos la confrontación, que pueda haber confraternidad, que pueda haber unidad en el pueblo hondureño. Un pueblo unido. Y en esa posición, abogado, ¿hay tiene mayores ¿hay oportunidades? consenso entre la bancada y la autoridad partidaria del Partido Liberal? En los temas. En el tema de la amnistía. Que construya país. Ese tema construye país. Esos eventos postelectorales deben pasar al olvido. Hay que buscar la forma de que estos presos políticos vuelvan a sus casas. Ese es un tema en el cual el partido ha estado claro y ha sido contundente. Sentimos entonces que si actuamos con responsabilidad todos, el problema es que la mezquindad en los últimos tiempos, mire, usted me ha invitado a otros programas. Yo me formé, este es mi 5º periodo en el Congreso. Yo me formé donde había un respeto de unos y otros, donde realmente había talento, donde buscábamos puntos de coincidencia. Eso no significa que no nos equivocábamos, pero buscar puntos de coincidencia. Pero ahora es más fácil difamar, calumniar, injuriar, descalificar. La grosería se ha vuelto la regla general. Obvio, es el argumento de quienes no tienen la razón, pero que se ha dado y se sigue dando. Entonces, espacios como estos, porque los medios de comunicación deben jugar un papel determinante en función de formar conciencia ciudadana. Vea lo que voy a decir. Si no hay una segunda vuelta en el país, las próximas elecciones y los próximos resultados
Va a ser igual que en la actualidad. Necesitamos aumentar la legitimidad para aumentar la mayor participación ciudadana Habrá que y que buscar este un país, candidato al abstencionismo para ponerlo de presidente. fíjese usted en negativo a lo que nos veríamos obligados. Pero necesitamos entonces que la sociedad civil, que los gremios, que todos los actores, pero el ejemplo lo debe dar la clase política de la cual yo también formo parte. Pero hay que aceptar, hemos perdido la magia de comunicarnos porque los intereses de partido, los intereses individuales han desplazado los intereses del país. Sí. Bueno, dice otro amigo oyente, Lesman, entonces, ¿quién va a dirigir la tal consulta? Y por favor, si pueden proyectar de cuánto estamos hablando. Y si bueno, me imagino, dice que hay dinero para eso, dice, peor que se lo roben. ¿Cuánto costaría una consulta al pueblo hondureño? Dice Antonio César Racalleja, ¿han hecho proyecciones ustedes desde el Congreso sobre el costo de la misma? No, le hemos hecho todavía. Yo sí quiero manifestar algunos criterios de los que ha manifestado el abogado Saber y Jorge Cálix. Mira, Lesman, nosotros como partido, como bancada, coincidimos con el Partido Liberal en la elección del fiscal general de la República. Nosotros coincidimos con el Partido Libertad y Refundación en la Junta Interventora. Y En la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas también. con ambos, con el Liberal y con Libertad y Refundación. Y en la ley de MIPYMES coincidimos con ambos. Nosotros no tenemos una alianza permanente con ninguno de ellos. Vamos a coincidir en algunos temas y no vamos a coincidir en otros. Ojalá que en el electoral podamos coincidir los tres. Partido Liberal, Libertad y Refundación y Partido Nacional. Pero no tenemos tiempo de estar contumereando, de estar chineando, de estar con caprichos. Si para el 20 de enero del 2019 no hemos logrado, nos vamos a ir o solo con los liberales o solo con Libertad y Refundación, porque el pueblo exige para el tema de las reformas para reformas electorales. Ojalá que coincidamos los tres. Ahí se requiere mayoría calificada. 86, efectivamente. 86 votos. Entonces, al final, Que ustedes lo logran, bien sea con la bancada liberal o con la bancada... pero lo ideal sería con ambos. Ahorita el presidente Saavedra acaba de manifestar un tema, la segunda vuelta. Puede ser que se consulte. Correcto. Yo siempre me he estado en contra de la segunda vuelta. A tirarla a la consulta usted significa que no está de acuerdo. Exacto, que sea el pueblo que lo diga. Podría ser uno de los temas si es que hay consenso. Puntualmente, como Partido Nacional, ¿en qué reformas están ustedes de acuerdo como partido? Como ¿Electorales institución o para consulta? Reformas electorales. La primera de ellas es la nueva tarjeta de identidad en un nuevo censo. Regular la reelección. Yo sé que van a estar en contra. Ciudadanización de las mesas. Que los partidos políticos quiten los activistas de las mesas electorales receptoras. Y luego estamos dispuestos a discutir diputados por distrito y lista nacional. Esas son las 5 reformas que nosotros ya le manifestamos a la OEA. ¿Una nueva conformación del tribunal? Estaríamos de acuerdo, pero no lo estamos planteando nosotros. Pero dependiendo cómo venga de la oposición, se ha hablado, Lesman, de dos aspectos: un órgano eminentemente administrativo, como el logístico de elecciones, y un órgano jurisdiccional como de apelación. Y podríamos estar de acuerdo en ese sistema. Sí. Lesman, pregúntele por favor al diputado Cálix si condicionan el apoyo a la consulta sobre el tema de la reelección a la constituyente, dice. Jorge. A ver, nosotros no podemos obligar al Partido Nacional a hacer una consulta. No le puedo poner, y bueno, yo creo que aquí todos deberíamos de estar claros que si en algún momento se logra hacer una consulta es porque el Partido Nacional aceptó, porque tiene 61 votos y porque controla el Congreso. Yo creo que Honduras debería de consultar sobre varios temas. Si quieren, por ejemplo, peaje o no. Si están de acuerdo con la privatización de la energía eléctrica o no, que es la que produce estas facturas tan caras de energía que tenemos hoy en día. Si quieren derogar algunos contratos, algunos fideicomisos leoninos o no. Pero eso depende de que el Partido Nacional esté de acuerdo y también que el Partido Liberal en algunas cosas podamos encontrar puntos coincidentes. Nosotros no vamos a condicionarle, o sea, no tenemos la fuerza en el Congreso para poder condicionar al Partido Nacional a nada. Y no podemos ponerles tampoco una pistola en la cabeza y decirles, miren, tienen que hacer esto sí o no. Yo creo que deberíamos de consultarle a la gente
si quieren una Asamblea Nacional Constituyente. Al final, si el Partido Nacional no quiere, no vamos a poder arrancarle los votos. No se puede, no se va a poder. Habrá que ver qué otras cosas quieren consultar ellos. Si ellos quieren consultar sobre el tema de la reelección, nosotros les diríamos que está bien, pero que se pregunte el problema, no una consecuencia. Es decir, no le vayamos a preguntar a la gente si está de acuerdo en la reelección alterna o continua, porque sería dar por sentado que la gente está de acuerdo con la reelección. Preguntémosle si está de acuerdo con la reelección, sí o no, por ejemplo. Y ellos no nos van a... Antes de preguntarle si la quiere alterna o continua. Correcto. Incluso ahí mismo se puede preguntar, hacer esa pregunta, pero también hay que preguntarle sí o no. Y que el que esté de acuerdo diga cómo la quiere, si continua, alterna, indefinida, ¿me explico? Ahora, como Partido Libre, Jorge, en el tema de las reformas electorales, ¿cuál es el planteamiento así oficial y concreto de usted? Bueno, nosotros hemos presentado en el Congreso Nacional varias propuestas, no en este Congreso Nacional, sino que en el Congreso Nacional anterior nosotros propusimos que se dividiera el tribunal en dos órganos. En un órgano que administre los procesos electorales, así funciona en México, se llama Instituto Nacional Federal Electoral, el IFE, que administra los procesos electorales, se encarga de emitir las papeletas, de poner las urnas, de contar los votos, de hacer la transmisión de resultados, etcétera, etcétera. Y un órgano que se encarga de la justicia electoral, que se llamaría un verdadero Tribunal Supremo Electoral. El actual tribunal no es supremo, porque sus decisiones son sujeto de amparo. Proponemos que las decisiones... Bajo esa perspectiva, la Corte Suprema de Justicia ya no conocería de asuntos electorales. Esa es nuestra propuesta, que haya un tribunal arriba de justicia electoral, que no tenga nada que ver con la justicia ordinaria. Y el otro administrativo solo para el tema eminentemente electoral. Correcto, para la logística del proceso electoral, para la parte administración, operativa. correcto, la inscripción de candidatos, la fotografía, regular el tema de la publicidad excesiva, etcétera, etcétera. Y que cuando una persona se sienta agraviada por una decisión del órgano que administre los procesos electorales, pueda acudir a un tribunal de justicia meramente electoral, que tenga tiempos ajustados al proceso electoral. Sí. Ahorita la Corte Suprema de Justicia, hace un par de semanas, admitió unos amparos en contra de la elección anterior. Supongamos, no va a pasar, pero supongamos que la Sala de lo Constitucional dice, ¿saben qué? Esto está malo. El presidente no es Juan Orlando. Todo este año. ¿Quién se lo da al pueblo? Ya hubo un precedente, no sé si lo recuerdan aquí, tanto el abogado Saavedra como el abogado Antonio Rivera, en Lempira, en el periodo 2002-2006, un alcalde liberal ganó, la publicación en la Gaceta salió a nombre de un alcalde nacionalista, el alcalde liberal impugnó, 3 años después la Corte Suprema de Justicia le da la razón, destituye, separa al alcalde nacionalista de su cargo, asume el liberal por 1 año. Hay otro que se fue por una moneda, ¿se recuerda? También. Bueno, nos escribe Carlos Hernández, dice, hemos perdido la magia y la confianza en el liderazgo político. Los 3 partidos tienen la oportunidad de reivindicarse con el pueblo, hacer las cosas bien, sin agendas ocultas, nos beneficia a todos. Así como hoy se deben debatir los temas torales del país con respeto, profesionalismo y madurez. Saludos a sus panelistas. Carlos Hernández de la ACJ. A manera de conclusión, porque estamos en la parte final, Antonio César Rivera Calleja, sus consideraciones sobre el tema de la consulta. Lo que dijo el presidente Oliva, no le temamos a la consulta y que empiecen a llegar los sectores económicos, sociales, políticos, de toda índole, para ver qué quieren ellos que sea consultado, cómo y cuándo. No hay que huirle a la consulta. A las ilegales sí, a las consultas legales no. Creo que podría empezar a ser, Lesman, el inicio de la reconciliación nacional. Y nosotros, como fuerzas políticas, las 3 mayoritarias del país, podamos platicar, dialogar, madurar. Mira este foro el día de hoy, con mucho respeto, con mucha altura, criticando algunas actuaciones, uno del pasado de otros. Esta madurez política la necesitamos en el país en estos momentos. Y creo que el doctor Oliva es el gran conciliador de nuestro país y que puede llevarnos en 2 términos. 1, reformas electorales. Y 2, consulta popular, a empezar a unificar al pueblo hondureño. Sí.
Mira, aquí un oyente, Lesman, ya Toño está lanzando al doctor Oliva, dice. Mire, la gente no pierde tiempo, Toño. Ya está. Otro oyente nos dice, les hace una crítica constructiva a ustedes, que legislen por favor para que den empleo a las personas, a los hondureños, sin importar la edad. Este es un tema sensitivo que vamos a hacer un foro para ello exclusivamente. Sus consideraciones finales, Jorge Calix. Lesman, gracias por la oportunidad de debatir en su importante programa, llegar a su audiencia y decirle al pueblo hondureño que no vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas. Hay varias cosas en las que tenemos diferencias. ¿Qué hacemos entonces cuando hay una diferencia? Que se imponga la mayoría, que se imponga la compra de votos, o nos involucramos todos, participamos y tomamos una decisión como país, en armonía. No creo que la consulta popular sea un tema que nos debería de mantener divididos. Creo que la oportunidad histórica de que por primera vez la clase política le permita al pueblo hondureño participar en la toma de decisión, en las tomas de decisiones de la nación, es algo que realmente no debemos desaprovechar. Nosotros tenemos nuestras posturas, nuestras tesis, pero reconocemos con humildad que no tenemos la verdad absoluta, no somos dueños de la verdad y podemos estar equivocados en nuestros planteamientos. ¿Cuál es la mejor manera? Consultarle a usted, Lesman, consultarle a usted, amigo que nos está escuchando, y que usted decida. Un paso importante para generar confianza, porque yo entiendo la desconfianza de la ciudadanía, la entiendo, porque la clase política históricamente ha hecho acuerdos con ponendas que benefician a 5 o 6 personas en detrimento de la mayoría de los hondureños. Eso es real y entiendo la desconfianza. Un paso importante para generar confianza es hacer una reforma electoral incluyente. Y de alguna manera celebro que el Congreso haya entendido que no podemos hacer lo mismo que pasó los 4 años que pasamos pateando la lata para que no hubiesen reformas electorales. Hoy es necesario que eso suceda y el Congreso avanza para ese lado. Nosotros creemos que podemos encontrar acuerdos importantes en temas electorales con el abogado Saavedra y la bancada del Partido Liberal, con el abogado Antonio Rivera y la bancada del Partido Nacional y las demás bancadas. Y en lo que no tengamos un acuerdo, como por ejemplo la segunda vuelta, sería bueno que se lo consultáramos al pueblo hondureño, referéndum revocatorio para sacar a un presidente que no lo queramos, etcétera. Pero es necesario que la ciudadanía se involucre. Gracias, Lema. Abogado Alfredo Saavedra. Brevemente, por el tiempo. En primer lugar, agradecer el espacio. Y en definitiva, decirle al pueblo hondureño que no hay que perder la esperanza, porque un pueblo que pierde la esperanza es un pueblo condenado al fracaso. Decirle al pueblo hondureño que le exija, que nos exija a todos, madurez política, responsabilidad para con el país. Basta ya de buscar intereses partidarios, mezquinos, individuales, particulares, y a todos y a todas con esta consulta fomentar la credibilidad, la confianza, fomentar la confianza. La incertidumbre le hace daño al país. Con incertidumbre no hay inversión, no hay generación de empleo. Y si no hay generación de empleo, no hay un combate frontal a la pobreza, que hoy no es pobreza, es extrema pobreza. Muy bien, una vez más, gracias. Valoro la altura con que se ha abordado este tema, con la elegancia en que cada uno de los panelistas han puesto sus puntos de vista, al margen que sean diferentes unos a otros. Y me voy también con una impresión que me alegra como hondureño, como profesional de la comunicación. Hoy he escuchado expresiones de políticos, como lo son los tres aquí, políticos de profesión, en el sentido que bajo la anarquía, bajo la descalificación, no se puede hacer patria. Gracias por su sintonía, Dios mediante, nos escuchamos y nos miramos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional, como es la mística del contrapunto. Que estén bien.